Estimado alcalde, almirante, estimadas autoridades académicas, ponentes, estimada audiencia, como ha dicho Jesús, soy el capitán de fragata Lorenzo Machado, destinado en el Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada. En mi corta ponencia voy a tratar de explicarles cómo se forjó la primera globalización, la importancia que tuvo en ella la primera vuelta al mundo, así como otras gestas españolas. La primera vuelta al mundo es, sin lugar a dudas, una de las epopeyas, una de las hazañas más importantes que ha habido en la historia hasta el momento. Y yo me atrevería a decir que incluso en el futuro, porque el reto del ser humano será llegar a Marte, pero a Marte sabemos la distancia que se encuentra y sabemos las circunstancias que se van a encontrar los astronautas. Pero, sin embargo, nuestros marinos, cuando hicieron la primera vuelta al mundo, no tenían la menor idea de la distancia que tenían que recorrer para llegar a las famosas islas del Moluco, ni por dónde deberían cruzar el paso del Atlántico al Pacífico. Tan solo sabía que tenían que poner un rumbo a buscar el paso y luego hacia el oeste. La primera vuelta al mundo empieza cuando Fernando de Magallanes, el portugués Fernando de Magallanes, con unas desavenencias que tiene con el rey de Portugal, don Manuel I, en el que no le sube el sueldo, lo que significaba en aquella época que le subiera la categoría social, por unas hazañas que había cometido, que había hecho en África. Con ese descontento se va pues, a España y se pone al servicio del jovencísimo Carlos I. Esto que vemos que portugueses se van a hacer los servicios a españoles, también pasaba al revés. Muchos españoles iban a hacer los servicios a la marina portuguesa. Era una cosa habitual. Bien, pues ya una vez en Sevilla, Fernando de Magallanes tiene una audiencia con Carlos I y le consigue convencer que haga una expedición para ir a las Molucas. Y le convence con dos argumentos. El primero de ellos le dice que él conoce el paso que une el Océano Pacífico con el Atlántico. Y además dice que las Molucas se encuentran en el meridiano, en la parte que le corresponde a España después del Tratado de Tordesillas. Luego hablaremos un poquito del Tratado de Tordesillas, pero en resumen era un tratado hecho entre las dos marinas más potentes de la época, la española y la portuguesa, en el que se divide en el mundo con la perplejidad del resto de las naciones europeas. Y además tenían el beneplácito y la bula del Papa Alejandro VI, que era realmente la autoridad del resto de naciones europeas. Ya tiempos anteriores, en 1479, ya se habían repartido entre España y Portugal el Atlántico, con el Tratado de Alcazovas, que eso fue lo que permitió que las Islas Canarias se quedasen en el lado castellano. Cuando se empieza a listar esta expedición, se hace, como no podía ser de otra manera, en la Casa de Contratación de Sevilla, creada en 1503, que era la encargada absolutamente de hacer todas las expediciones y, además, de cuando esas expediciones volvían, de coger toda la información y de formar a los famosos pilotos que harían las siguientes expediciones con todo tipo de información, que además era una información secreta y se trataba de guardar para que no lo supieran el resto de marinas. La expedición la forman 5 naos, 5 barcos que salen un 10 de agosto de Sevilla de 1519 y está listada para que dure 2 años. Al final, esta expedición dura 3 años, solo regresa una nave,
la nao Victoria, capitaneada por el grandísimo marino Juan Sebastián Elcano, que hace casi medio travesía en solitario. ¿Qué pasó? La expedición salieron unos 250 personas marineros de Sevilla y solo regresaron 18. El resto se quedó en el intento. Unos, sobre todo por la dureza del viaje. En aquella época estaba el escorbuto, que era una enfermedad mortal por falta de vitamina C, donde morían los marinos continuamente. Pasaron largas temporadas navegando sin tocar puerto o islas, lo cual llegó, por ejemplo, a que las ratas tuvieran un precio, medio ducado. Incluso dicen que se llegaron a comer hasta el cuero que forraba los palos de los barcos, los humedecían en agua de sal y se los comían. Ya os podéis ir imaginando lo duro que tuvo que ser esta expedición. También hubo otros que murieron por acción de la justicia. Antes de descubrir el estrecho de Magallanes, en la bahía de San Julián, hubo un motín contra Fernando de Magallanes. Ese motín, los cabecillas, que eran la mayoría españoles, lo cortó de raíz y de una forma muy cruel, pero normal en aquella época, matando a los cabecillas o abandonando a su suerte en la mar a otros. También otros se quedaron en el camino presos de los portugueses. Los portugueses estaban en contra de que España hiciera esta expedición para llegar a las islas del Moluco. Y aprestaron una de las naves que llegó al Moluco, pero sobre todo hubo 10 pobres marineros que iban con Juan Sebastián Elcano, ya a punto de llegar a España, y cuando ya estaba exhausto Elcano, después de una votación, decide entrar en las islas de Cabo Verde, islas portuguesas, tratando de decir que venía de la parte americana, lo cual, como iba cargado de clavo, se le descubrió y tuvo que zarpar rápidamente, abandonando ahí a 10 marineros. Por eso solo llegaron al final 18 a Sevilla. ¿Por qué sabemos todo este tipo de acaecimientos y avatares que sufrieron en este viaje? Que incluso también hubo alguna reyerta con los nativos. Fue el caso de la muerte del capitán general Fernando de Magallanes en Filipinas, en la isla de Mactán, cuando un nativo cebuana, en una reyerta de una emboscada, le mataron junto con 7 españoles más. Bueno, pues todo este tipo de detalles los conocemos por las crónicas de Antonio Pigafetta, que fue uno de los 18 que consiguió volver con Juan Sebastián Elcano. También tenemos el derrotero de Francisco Albot, que fue otro de los 18 que consiguió regresar. Y ese derrotero marca perfectamente cuál fue la derrota que siguió la completa expedición de la Vuelta al Mundo. Además, tenemos numerosas cartas por el propio Juan Sebastián Elcano, relaciones hechas en la Casa de Contratación o en la salida de las Molucas, que dan veracidad y completa fe de esta expedición. ¿Por qué decimos o podemos decir que la Vuelta al Mundo es el hito más importante que se ha llegado a hacer los humanos? Más que haber ido a los polos o haber subido al Everest o haber bajado, como se ha hecho recientemente, a la fosa de las Marianas, o como decía el almirante, el haber ido a la Luna. Si analizamos con detenimiento estas grandes hazañas, no han aportado gran cosa a la humanidad, y mucho menos en su tiempo. Sin embargo, la Vuelta al Mundo aportó mucho conocimiento y cambiaron muchas cosas
en la sociedad de entonces. Lo primero que cambió es que acabó con el mito que propagaban los marinos portugueses, que a lo lejos de los mares había unas grandes cascadas donde se caían los barcos, y de monstruos marinos que abordaban los barcos, y de una serie de mitos más. Eso, por fin, ya quedó borrado. Se demuestra la redondez de la Tierra. Es muy cierto que se conocía que la redondez de la Tierra, desde hacía ya muchos siglos, los sabios y los astrólogos lo conocían, pero había que demostrarlo empíricamente. Había que salir en una dirección, en este caso hacia Poniente, dar la vuelta al mundo y volver por Levante. Y eso es lo que demostraba completamente que la Tierra era redonda. También demostraron la dimensión de la Tierra. Desde los tiempos de Ptolomeo se calculaba cuál podía ser el perímetro del ecuador de la Tierra. Y este fue aumentando conforme se fue descubriendo tierras como el continente americano. Pero incluso así se creía que era 4.000 millas más pequeña de lo que realmente fue cuando dieron la vuelta al mundo. También descubrieron el famoso paso del Estrecho de Magallanes al sur entre el Atlántico y el Pacífico. Este paso se llevaba buscando desde que Núñez de Balboa, en 1513, a través del Estrecho de Panamá, descubre el Mar del Sur. Y fue en esta expedición donde por fin Magallanes, que había dicho al rey que lo conocía, realmente no lo conocía, y fue un descubrimiento que se le apareció. Pero es tan curioso que después hubo siglos que se estuvo buscando el paso por el norte de América, que como sabemos no existe, hasta que ahora recientemente, con el calentamiento global y el deshielo de los polos, hay determinadas épocas del año en las que se puede cruzar del Atlántico al Pacífico. Y también se demostró una cosa muy importante, que todos los océanos estaban conectados. Esto quiere decir que todos los puertos de la Tierra se pueden conectar y hacer comercio por el mar. El mar se convierte en un camino donde se une cualquier punto de la Tierra. Viene a ser como el Internet actual, solo que en aquella época. Pero ¿cuándo comienza realmente la primera globalización? Bajo mi punto de vista, la primera globalización comienza 30 años antes, con el descubrimiento de América, porque se descubren ya todos los continentes y empieza a haber un trepidante intercambio de mercancías, de especies de animales, de botánica, entre el continente americano y el europeo, desconocidas los unos para los otros y viceversa. Y también, cuando se descubrió América, fue Colón, que después de ir, como todos ustedes saben, a varias coronas europeas y no hacerle caso, convenció a los reyes católicos de que él conocía una ruta por el oeste para llegar a las Molucas. ¿Por qué ese interés tan importante de las Molucas y esa carrera frenética por llegar a las Molucas? Pues bien, las Molucas, como es las islas de las especies, donde se cultivan las especies de la canela, del jengibre y sobre todo del clavo, de la nuez moscada, que eran muy apreciadas en las cortes europeas, porque eran la forma de conservar los alimentos, de darles aromas y, sobre todo, cuando la carne se empezaba a podrir, pues enmascarar ese sabor. Y esto venía por la ruta de Asia de la seda. Y en 1453, con la caída de Constantinopla, empieza a llegar con cuentagotas las especies y suben a un valor desorbitado. Dicen que el kilo de clavo costaba más que un kilo de oro, o un kilo de oro costaba más que un kilo de clavos. Esto empujó a las dos máquinas más potentes de la época, a la portuguesa y a la española, a buscar nuevas rutas.
los portugueses por el sur, rodeando Portugal y rodeando África, y los españoles le quedaban la parte del oeste. Por eso, 2 años después del descubrimiento de América, en 1494, se hace el Tratado de Tordesillas. Un tratado, como he dicho antes, que se divide a estas 2 naciones en el mundo. A uno le queda, a la parte española, le queda la parte occidental y la parte portuguesa, la oriental. De esta forma, si se fijan en la transparencia, se coloca 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Vemos que coge una parte de Brasil, que eso fue la excusa para que Portugal pudiera explorar Brasil y al final colonizarla. Pero lo dificultoso, ya era difícil colocar este meridiano en el Atlántico, pero lo complicado de verdad era colocar el antimeridiano para saber en qué lado quedaban las Molucas, si en la parte portuguesa o en la parte española. Eso provoca que cada uno de estas grandes naciones, por un lado y por otro, se den un abrazo en las Molucas, un abrazo que a veces eran tortazos, porque efectivamente hubo sus rolletas entre portugueses y españoles, mientras sus metrópolis permanecían en paz. Pero esto también quedó solventado con un nuevo tratado, el Tratado de Zaragoza en 1529, cuando ya el emperador Carlos V vende su derecho a las Molucas al rey de Portugal por 350.000 ducados. En verdad, le vendió una cosa que no era suya, porque como vemos en el mapa, estaba claramente en la parte portuguesa. Pero lo que demuestran estos tratados, el de Zaragoza que acabo de hablar, el de Tordesillas y el de Alcazobas, demuestra el bien entendimiento entre estas 2 coronas hermanas, la portuguesa y la española, porque lo normal es llegar a un acuerdo después de una contienda y de que uno de los contendientes quede exhausto. Aquí se hacen los tratados para evitar conflictos y, además, lo más importante, que normalmente se respetaban. España respetaba la parte portuguesa y la parte portuguesa la española normalmente. ¿Cuándo realmente, hemos visto cuándo se hizo la globalización, cuándo empezó, pero cuándo realmente finaliza la globalización? Pues no finaliza hasta 40 años después de la primera vuelta al mundo. Y se consigue cuando se hace por fin el tornaviaje, el viaje de Asia a América. Fue un empeño trepidante, un empeño que la corona española no dejó de gastar expediciones, murieron muchísimos marinos y se gastó muchísimo dinero en buscar ese tornaviaje que era muy complicado, porque era fácil ir de América a Asia, pero la vuelta era bastante complicada. ¿Quién lo consigue? Pues un grandísimo marino, Andrés de Urdaneta. Digo un grandísimo marino porque, aunque se le reconoce el haber sido el marino que consiguió el tornaviaje, no es suficientemente reconocido ni particularmente por la Armada ni en general por la historia universal. Por eso vamos a dar unas pequeñas pinceladas de este gran marino. Andrés de Urdaneta, con 17 años, ya embarca en la segunda expedición que se hace a las Molucas. Y esta expedición se hace 3 años después de llegar Juan Sebastián Elcano, que la hace Juan Sebastián Elcano y pone de capitán general a Jofre de Loaísa. En esta expedición fue bastante poco, iba a decir eficaz, pero fue un desastre porque solo llegó una de las naves al Moluco. Pero sí sirvió para formar a un gran marino, Andrés de Urdaneta. Lo formaron como un gran piloto, se formó como un cosmógrafo, posteriormente fue un gran matemático. Además, demostró unas dotes muy buenas políticas, aprendía rápidamente los idiomas nativos
y fue uno de los 17 marinos que sobrevivieron de esta expedición. Después de pasar 11 años en las Molucas, por fin da la vuelta al mundo, pero eso sí, ya preso de los portugueses, que lo llevan preso a Lisboa y le confiscan toda la documentación que había elaborado. Pero Andrés de Urdaneta, cuando consigue escapar de Lisboa y va a España, rehace de memoria todos sus documentos, todas sus cartas náuticas, sus derroteros, sus listas, y va a ver al emperador Carlos V. Y cuando se lo enseña, el emperador Carlos V queda realmente impresionado de la precisión con que estaban escritos estos documentos de memoria. Pero no fue hasta 30 años después, cuando ya Felipe II, Urdaneta después de esto tuvo muchos avatares y se metió religioso, un monje agustino, y se fue a Nueva España a un convento. Y cuando Felipe II está insistente en buscar ese viaje de buscar el tornaviaje para tener el control del Pacífico y hacer un comercio continuado de China con América y Europa, pues se entera que Andrés de Urdaneta dice que él sabe cómo hacer el tornaviaje, con toda la documentación que había adquirido durante sus 11 años en las Islas del Moluco. Así que a través del virrey de México le ordena que haga una expedición y que busque el tornaviaje. Andrés de Urdaneta ya tiene una edad para navegar un poco ya mayor, casi 60 años, pero obedece. Eso sí, pone la condición de que quiere que sea López de Legazpi el que mande la expedición. Sale una expedición de 4 barcos y un bergantín del puerto de la Navidad de México, hacen una navegación bastante tranquila a Filipinas, donde se demuestra que Andrés de Urdaneta no ha perdido ninguna capacidad y es, con diferencia, el que lleva la mejor estima de la navegación. Eso quiere decir que era el mejor piloto de todos los barcos, cuando comparaban sus estimaciones. Fue un acierto poner a López de Legazpi porque fue el que se instaló en Filipinas, donde funda Manila y otras ciudades, y ya deja instalada ahí la corona española. Mientras tanto, Andrés de Urdaneta empieza a planificar su viaje de vuelta. Espera el momento adecuado, después del monzón de verano. Tiene que coger la nao San Pedro, carenarla bien, alistarla, y sale en una sola nao de viaje de retorno. También esta la manda el nieto de Legazpi, Felipe Salcedo. Para hacer el tornaviaje tiene que subir al paralelo 40, al norte de Japón. Ahí coger la cálida corriente del corrosivo, que le va empujando hacia el este, coger los vientos propicios en cada momento y por fin llegar a la costa norte de California. Ahí irá costeando, pasará el puerto de la Navidad porque era insalubre y decide que la base va a ser la bahía de Acapulco. Esto lo hace en 1565. A partir de este momento se crea el famoso Galeón de Manila. Esa ruta imborrable de cultura y de historia que ha quedado en los anales durante 250 años. Con este Galeón de Manila, que une como una aguja de coser 2 continentes que estaban separados, Asia y América, y con la flota de Indias, se consigue la completa globalización, sobre todo comercial y cultural. Y se tiene el control del Pacífico por la corona española, que era lo que buscaba Felipe II. Y hay que decir que con envidia el resto de los países le llamaban el lago español o el mar español. ¿Qué conseguimos con estas 3 hazañas que hemos hablado? La vuelta al mundo, el descubrimiento de América y el tornaviaje. Pues conseguimos la interconexión planetaria y, por supuesto, la primera globalización. Se pasa de un mundo
constreñido y local a un mundo global y expansivo. ¿Y qué cosas importantes se globalizan? Pues primero, el comercio. No solo las especies, que ya los portugueses lo hacían por su ruta, sino que todo el comercio y las mercancías de la India, de Japón y sobre todo de China empieza a ser un tráfico continuado hacia América y Europa. Es de destacar la porcelana china de la dinastía Ming, que era súper apreciada en las casas nobles de Europa y de América en todos los sitios. La moneda. Se consigue una moneda que sirve de cambio internacional para todos los países. Se empieza España con Asia, el real de A8, porque China está muy interesada en la plata, que es lo que le sirve para hacer sus transacciones, y entonces, además, en la moneda en China se consiguió mantener en vigor el real de A8 hasta principios del siglo XX. Pero eso provoca que el resto de países europeos también la adopten y se convierte como el verdadero catalizador de esta globalización. El idioma castellano se extiende por todos los continentes y, sobre todo, es el idioma de los comerciantes. La cultura. Empiezan a tener conexiones las culturas asiáticas, las indonesias, las prehispánicas en América y junto con la europea. Las razas, ya se acaban de conocer todas las razas, pero lo que es más importante y que ya se ha mencionado antes, el mestizaje. Se empieza a hacer el mestizaje, eso tan particular de los terrenos, de los territorios de la corona española, que es un caso casi único en la humanidad. La religión católica se extiende por todos los continentes. Uno de los principales objetivos de la corona española era evangelizar a todos los nativos que fueran incluyéndose en los territorios españoles. Es sabido que antes lo que se hacía normalmente era esclavizar y fue lo que se le propuso a la reina Isabel la Católica, que lo negó rápidamente, incluso dijo en su testamento que los nativos quería que fuesen sus vasallos al mismo nivel que el resto de los españoles. Y este concepto, como ha hablado Jesús, junto con el concepto de las leyes de Indias, son el fundamento de los derechos humanos actuales, pero con 300 o 400 años anterior. La política. La política del Imperio Español se empieza a imponer en todos sus territorios. Y es una política inclusiva, no como el resto de los imperios. Este es incluso el resto de imperios, sobre todo europeos y posteriores, ¿no? Está el Imperio Romano, que era inclusivo, pero no tan inclusivo como el español, porque el Imperio Español no solo hacía ciudades y ponía infraestructuras para mejorar la vida de los nativos o de los ciudadanos, sino que además se puso a construir misiones, escuelas, hospitales y universidades que, como hemos dicho, se daban incluso las lenguas nativas. Otro ejemplo único de un imperio en el mundo. Bien, con todo esto podemos decir que el siglo XVI, un poquito antes, ¿no?, por el descubrimiento de América, la historia del siglo XVI no se puede entender ni explicar sin la historia de España, del conocimiento que aportó España al mundo. Y ese conocimiento fue escrito en las cubiertas de los barcos españoles. Fuimos los primeros en llegar a América, en volver y en instalarnos.
Fuimos los primeros en encontrar un paso entre el Atlántico y el Pacífico. Fuimos los primeros en cruzar el Pacífico entre América y Asia. Y, por supuesto, fuimos los primeros en darle la primera vuelta al mundo. Y fuimos los primeros en hacer el tornaviaje uniendo definitivamente Asia con América. Con todo esto, y sin ninguna duda, podemos decir que se consiguió la primera globalización de la humanidad y es todo obra española.